Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de aldea en aldea, recorriendo senderos, bosques, montañas y todo tipo de topografía, con el fin de recorrer el mapa en busca de nuevas aventuras. Hoy arribaremos a la ciudad de Atlán, ciudad submarina de los City, eso sí, siempre acompañados de Alma. Un saludo una semana más, aventureros. A Daniel, que lo tenemos un poco estropeado de la voz otra vez, ¿vale? Pues siguiente, Jaime. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor. Bueno, tenemos algunas noticias del camino. Algunos barcos mercantes con los que nos hemos cruzado nos han contado algunas cosillas. Bueno, la primera es que no es una novedad en sí, pero me gustaría recordar las fechas de lanzamiento de las películas de Avatar, que como muchos sabemos van a ser 4 películas más de Avatar para ser un total de 5, y la primera, si no cambian la fecha, porque la han cambiado varias veces, va a llegar en diciembre del año que viene, del 2022. A ver si hay suerte, ya lo tenemos aquí prontito, que por lo que han dicho hay muchas novedades, quieren volver a revolucionar el mundo del cine con esta segunda película. Y después lo que quiero es felicitar a Alma por su número 1 en ventas del libro de autoayuda antes de hacerte viejo en Amazon. Qué sorpresa, gracias, ¿no? La verdad es que me lleva una sorpresa porque yo todos los días lo miro y digo, ostras, que estoy la primera de la categoría. Y ha sido, la verdad, bastante guay. Pues muchas felicidades y esperemos que sea así con todo. Sí, así con todos los de fantasía que van a venir. Por aquí todos los presentes creo que tenemos que decir algo, pues que vaya todavía más allá. Eso es. Saludar a Sean Kai, que lo tenemos aquí en directo en el chat de Twitch. Espero que te guste el temita de hoy. Hola, Sean Kai. Sean Kai, ¿cómo estás? Para saludar como es debido y presentarnos al líder de la ciudad, nos adentramos dirección a la taberna, donde, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de juegos de rol, la segunda parte. Bien, en el episodio anterior hablamos pues del origen, ya dijimos que venía de un profesor que lo desarrolló en los años 60. ¿Qué son los juegos de rol? También hablamos. Todos conocemos el juego de rol, sobre todo en videojuego, con las siglas de RPG, que puede sonarnos un poco raro, pero a todos nos suena, las siglas por lo menos. Después estuvimos hablando en qué consiste, cuál es el objetivo, los tipos de juegos de rol que hay, si son de libro o videojuegos, como hemos dicho, las características que tienen, la figura del máster o guardián, la figura del jugador, las fichas del personaje, cómo crear una vida entera, el trasfondo, las características y atributos y su función, elementos de un juego de rol de libro, los dados, las fichas de personajes. Todo esto lo hablamos en el episodio anterior, así que quien no lo haya oído lo tiene colgado en iVoox, el episodio 29. Y vamos ahora a proceder a seguir. Le cedo la palabra a Alma y ahora tocaban los libros de referencia. A ver qué nos tienes que contar. Bueno, un saludo a todos de nuevo. Y sí, efectivamente, nos quedamos a mitad porque este tema la verdad es que es muy vasto y podríamos estar hablando aquí casi un montón de programas si nos pusiéramos a contar sobre todos los juegos de rol que hay, que todos son súper interesantes. Y, o sea, que es un tema que tiene mucho calado. Entonces, sí, nos quedamos en el tema de los libros de referencia como elemento de un juego de rol de libro. Como bien ha dicho Víctor, tenemos que diferenciar los juegos de rol en distintas categorías, que eran los juegos de rol de videojuegos, los de libro, que son los que estamos ahora, luego estarían los juegos de rol en vivo, ¿vale? En esta categoría, el juego de rol de libro, los libros de referencia son muy importantes porque van a ser los que van a decirnos todo lo que podemos hacer y no podemos hacer en una partida de rol, con las reglas que el creador del libro de rol haya ideado. Dicho lo cual, también tengo que volver a repetir lo que dije la semana anterior, y es que por mucho que las reglas sean de una manera, el máster, la figura del máster del juego de rol siempre va a tener la capacidad de modificar estas reglas. Entonces tenemos que tener en cuenta que son como una especie de base sobre la cual tú construyes tu idea, tu historia, tu mundo, ¿vale? Basándote en estos. ¿Qué libros de referencia encontramos? Bueno, pues normalmente, porque cada universo de rol es diferente, cada temática es diferente, pero normalmente encontraremos siempre un manual del guardián, que sería el manual del máster, y un manual de jugador. Estos dos libros suelen estar en casi todos los juegos que yo he conocido.
Algunos solamente tienen un libro, los que son un poquito más modestos y demás, y los más conocidos, tipo Dungeons and Dragons, bueno, ya no es que tengan solamente el manual del guardián y el manual del jugador, sino que tienen una barbaridad de libros con muchas campañas, con reglas añadidas, con nuevas razas. Lo plantearíamos un poco como en los videojuegos, cuando te ponen una actualización y te meten 3 razas más jugables. Pues esto sería lo mismo, pero en libro. Entonces, estos libros de referencia son muy interesantes, especialmente el del Guardián, porque tiene todas las reglas que se van a llevar a cabo, una explicación del mundo para que el Guardián pueda crear sus historias y pueda imaginar todas estas cosas de una manera mucho más clara. Mapas, por supuesto, suelen tener mapas, y luego pues todas las reglas de tirada de dados, de cambios de características, de modificadores, etcétera. Entonces, el libro del Guardián se lo puede leer el Guardián, se lo pueden leer los jugadores también, no hay ningún problema. Cuantos más jugadores conozcan las reglas, siempre es mejor porque se hace la partida mucho más fluida. Y después, el libro del jugador, pues el manual del jugador, pues tiene ya más cosas sobre lo que son las razas, qué tipo de características tiene cada raza, de la raza que te vas a crear tú en tu personaje. Cosas que debes saber como inventario, en el tema de fantasía, por ejemplo, todos lo sabemos, ¿no? Pues los emplazamientos, si vas a una taberna lo que te vas a encontrar, la moneda que se usa, todos estos datos aparecen en los libros de referencia. Entonces, en una partida normal de rol, lo que se hace es jugar normalmente hasta que surge una duda y se acude a estos libros pues para solventarla. Y sobre todo se usan previo a la partida para la preparación, para establecer bien lo que son las fichas y para dejarlo todo muy claro. Luego, en el transcurso de la partida se usan poco, salvo que o bien no se conozca mucho el mundo o bien sean necesarios para algo en concreto. Y esto serían un poquito lo que serían los libros de referencia. No, yo simplemente un pequeño apunte que era decir que efectivamente, al igual como en otro juego, la única forma de jugarlo o jugar de una manera o jugarlo mejor es efectivamente entender las instrucciones, y para ello hay que leerse todos estos libros que tú has dicho, porque de lo contrario es como tratar de jugar al tenis pero sin saber cómo darle la derecha, al revés o cualquier otra cosa. O sin saberse las normas del tenis. Exactamente. Sí, yo lo que quería comentar es que la diferencia que hay entre el juego de rol normal, el que se juega cara a cara con otra gente en un tablero o en la mesa o donde sea, con los videojuegos, ¿no? La diferencia es obvia, ¿no? Que en los videojuegos vienen ya las reglas, las normas establecidas y te presenta el mundo con las características que tienen que haber, ¿no? Es bastante más complicado en un videojuego el que te permitan coger o no una norma de la historia. El propio máster sería el propio videojuego, no habría un máster como tal. Que en los juegos de rol de cara a cara, pues sí, el máster puede hacer y deshacer, pero en los videojuegos pues te tienes que ceñir a lo que el juego en sí te va marcando. Claro, esto es así, porque en los videojuegos es todo mucho más intuitivo y no hace falta prestar tanta atención ni crear tanto, ni poner tanto esfuerzo, por ejemplo, en crear tu personaje, porque aún así tienes que crearlo, luego lo veremos, porque vamos a hablar de los juegos de rol en videojuegos. Pero tiene la limitación propia de la plataforma. El mundo es el que es, las reglas son las que son y no te puedes saltar eso. En cambio, en un juego de rol con libro, el mundo es básicamente lo que tú quieras que sea, lo que el máster quiera que sea, hasta el punto que vosotros queráis que sea. Entonces da muchísimo más juego, porque realmente el campo de juego de un juego de rol de libro es la imaginación, y esa es la fuerza que tiene esta plataforma en concreto. Sí, mira, ahora nos preguntaba Nigromante por el chat de Twitch: ¿creéis que los juegos de rol deben seguir siempre unas normas fijas impuestas por el máster o debería ser más flexible según la gente que juega o la temática? O sea, yo entiendo que, por ejemplo, si no es así me corrige, teniendo siempre el mismo máster, pues, que digamos que ese máster pues siempre dirige las partidas de una misma manera, cuando va rotando los jugadores que juegan a esa partida, que no son siempre los mismos, ¿el máster se tiene que adaptar a los jugadores o es al revés? A ver, el máster siempre se tiene que adaptar a los jugadores y al entorno. No es lo mismo jugar con un grupo que llevas años
que ya sabes de qué pie cojean, lo que les gusta, las cosas que hacen, que jugar con un grupo nuevo, con personas que quizás no entiendan hasta dónde llega el juego de rol o se puedan molestar porque, por ejemplo, ellas hayan leído en el libro que las cosas se hacen de una manera y en ese momento el máster las cambie. Entonces, claro, en este tipo de cosas se pueden dar conflictos, de hecho se dan conflictos por reglas, pasa muchas veces. Por lo tanto, yo siempre soy partidaria de que sea flexible. De que todo sea flexible, hasta el punto de que incluso yo he llegado a jugar a partidas sin reglas, que eran simplemente de interpretación y también son divertidas, pierden un poco de gracia porque pierden la aleatoriedad de poder tirar dados y que la suerte influya, pero también ganan gracia en el tema de la interpretación. Pero sí, yo soy partidaria de que sea flexible, cuanto más mejor, porque cuanta más flexibilidad, bueno, es como en la vida. En la vida, si eres flexible, pues te suele ir mejor que si eres muy acotado a unas reglas. Las reglas siempre son algo que te va a guiar, no debe ser una cosa, no debe ser algo férreo que no se puede mover, porque entonces vas a generar conflicto seguro. Pues entiendo también que, aun siendo siempre el mismo grupo, el mismo máster, los mismos jugadores, siempre es bueno ir haciendo cambios, variaciones de la forma en que se juega, aunque se juega el mismo juego siempre. Sí, pero siempre con sentido común, porque, por ejemplo, si tus jugadores están acostumbrados a que las cosas se hagan de una manera y de repente les cambias las reglas, aunque sean tus jugadores de siempre, se te van a rebotar, eso es así. Entonces, siempre con sentido común. Tiene que haber un equilibrio. Y en toda partida de rol, pues como quien juega un partido de baloncesto, pues puede haber roces, pero lo normal es que te diviertas. Tiene gracia lo que acabamos de decir, que es necesario una serie de reglas, y en uno de tus comentarios ha sido, Alma, yo una vez jugué sin reglas. O sea, hemos dicho, es fundamental establecer una serie de reglas. Acto seguido tú dices, es fácil. O sea, yo jugué una vez sin reglas. Me ha hecho muchísima gracia la comparación, porque efectivamente, como también luego hemos dicho, que es necesario tener una serie de principios para que haya cierto orden, cierto equilibrio, como tú acabas de decir. Yo lo que sí que os quería preguntar, un poco cambiando, me vais a permitir que haga esta pregunta, es solamente para aclarar una cosa, porque a lo mejor los demás también se hacen esta misma cuestión, y es si los juegos de rol tienen algo que ver con los MMORPG. ¿Sabéis cuáles son? Sí, efectivamente, es lo que acabas de decir con las siglas tan difíciles de decir que siempre me río porque nunca me sale decirlas. Son MMORG o algo así. Vale, estos son los juegos esto lo hablaremos también en el tema de los videojuegos. Son los juegos de rol en línea, masivos. Es decir, no sé si tú has jugado alguno al World of Warcraft o cualquiera de estos, no sé si has llegado a jugar alguno, pues son juegos de rol, pero con una comunidad que es la de Internet completa y son masivos, es decir, no van por instancias ni van por router ni nada, sino que tú te juntas pues con gente pues de todo el mundo, básicamente. Sí, es efectivamente, para el que no lo sepa, los MMORPG son Massive Multiplayer Online Role Playing Game. Son videojuegos de elementos de juegos de rol. Bien, simplemente era aclarar eso. Es porque, hemos dicho que los juegos de rol son RPG y de repente, claro, investigando me salió esto, pues yo a ver si son cosas distintas. No, el símil en la vida real, o sea, en no videojuegos sería, por ejemplo, en una LAN, que todos los jugadores de la LAN jugasen en vivo al juego de rol que se establezca, que no sea en internet, sino que sea en vivo. Imagínate el caos, o sea, no me puedo creer. Bueno, pero igual que se queda para hacer un boss en un juego de estos masivos, quedas físicamente, imagínate. Bueno, yo he ido más de una LAN, concreto a las de la DreamHack. Bueno, pues allí todo el mundo juega, todo el mundo va a ver las tiendecitas, los stands y demás, pero es típico por las noches, sobre todo la última noche de la LAN, que haya un par de cabecillas que organicen alguna cosa y si no son cientos, poco les falta para ser los niños o la gente que los sigue para hacer de todo por la LAN, para liarla, básicamente. Sí, las LAN parties, por ejemplo, mi hermano siempre ha sido mucho de LAN parties y me ha contado historias
y la verdad es que deben ser bastante divertidas. Yo nunca he estado en ninguna, pero por lo que él me dice se lo pasan muy muy bien. Sí, yo lo paso teta, la verdad. A mí me gusta mucho. Bueno, pregunta más bien, ¿qué género de rol habéis jugado? ¿Cuál os gustaría probar alguna vez? Pues 1, 2, 3, respondan otra vez ustedes. Eso es muy viejo, bueno. 1, 2, 3. Bueno, pues yo he jugado lo que más... A ver, a mí el que más me gusta es Tulu, es la llamada de Tulu, porque creo que es el primer juego de rol que jugué cuando era muy pequeña con mis hermanos y ya desde entonces le cogí muchísimo cariño. Entonces yo creo que desde siempre ha sido mi favorito. Han ido cambiando las versiones, como sabréis, pero es mi favorito. Luego he jugado, quien no haya jugado a Dungeons and Dragons, creo que eso, cualquiera que haya jugado a juegos de rol, algún momento ha jugado al Dungeons and Dragons. Y Star Wars también he jugado varias partidas, pero básicamente estos 3 son a los que más he jugado. Luego conozco otros, Séptimo Mar y algún otro, pero no me he metido en ellos. Bueno, sí, al Señor de los Anillos también he jugado y creo que estos son. Esta es mi lista. ¿Vosotros qué decís, chicos? Yo me gustaría jugar a todos, pero no he jugado a ninguno. Quiero jugar, ¿no? ¿Sí? ¿Y vas a decir algo más? No, digo que quiero jugar, ¿eh? Vale. Sí, creía que ibas a decir algo más porque creía que habías dicho que quiero jugar. ¿Y qué? Joder, ¿cuál era el juego? No, yo, al igual que tú, Víctor, no he jugado ninguno que yo recuerde. Puede ser que a lo mejor haya jugado de esto de pequeño y ahora no me acuerde, pero lo que quiero decir es que si yo tuviera que elegir algunos, definitivamente El Señor de los Anillos, Star Wars o, por ejemplo, ni sin ir más lejos, el Dungeons and Dragons, porque la Edad Media y todo eso siempre me ha gustado. Así que sí, uno de esos. O algunos de estos de resolver crímenes, en que tenemos algún un culpable entre nosotros, alguien se ha producido semejante asesinato. Tenemos que resolver el crimen. O sea, al estilo buscando pruebas, como un escape room de esto. Tenemos que ir buscando las pistas, todo ese tipo de cosas. A mí me molaría. A mí esos me encantan. No he jugado a ningún juego de rol en sí de libro. Supongo que habrá, no los conozco. Si alguien en el chat lo sabe, por favor que me lo diga. Pero sí que he jugado muchos de estos que vienen ya preparados, tipo Exit y todos estos, que son muy, muy divertidos, tal como tú dices, de Escape Room. También he ido a alguna Escape Room física y me lo he pasado genial, la verdad. Bueno, luego tenemos el típico juego que se juega de pequeño. Bueno, yo al menos lo jugaba, no sé si vosotros también. Cuando iba de vacaciones al pueblo, jugamos a Polis y a Cacos. Los que hacían de polis tenían que encontrar a todos los que hacían de cacos, que se escondían pues por todo el pueblo. Entonces también podríamos decir que eso es una partida de rol a lo grande, ¿no? En vivo, sí, porque realmente muy en pequeña escala, pero estáis asumiendo un rol, el de cacos y el de polis, y ya está. Claro, yo lo digo grande por el tamaño del pueblo, ¿no? Que no es una mesa, sino que te tienes que mover por todo el pueblo para encontrarlos. Es un pilla-pilla, pero roleado. Luego, respondiendo también a Nigromante, uno que me gustaría jugar y no he jugado es a Vampiro, la Mascarada. Este lo conozco, pero jugar de sí en libro no he jugado. Sí que he presenciado partidas de rol en vivo de Vampiro, y he jugado los videojuegos del Vampiro de la Mascarada, pero no he jugado a rol de libro. Este es uno de los que me gustaría jugar. Y este juego, por alguna razón especial, quizás porque es de terror y yo sé, bueno, todos sabemos aquí que te gusta de terror, o simplemente porque sientes debilidad por los vampiros. Pues creo que por ambas. Es que los vampiros me encantan y el género de terror me chifla, y además es que el mundo de Vampiro de la Mascarada me parece genial desde que jugué a los videojuegos, los primeros que sacaron. No sé si aquí os acordáis del 1 y el 2, que estaban genial. Yo la verdad es que, joder, yo no estoy muy al día de esto, de los juegos de rol, y desconozco cuáles son los que sacaron al principio y la verdad es que me pierdo, pero sé que efectivamente lo sacaron, pero nunca he jugado y tampoco conozco a mucha gente que lo haya jugado. O sea que tampoco puedo decir mucho. A lo mejor Víctor nos puede alumbrar. No le paso la patata caliente. Yo después de rol ya te digo que no he jugado a ninguno y me gustaría. Así que poco puedo aportar en experiencias. Gabriel Vives comenta que le regalaron El Señor de los Anillos y no lo ha jugado. Pues anímate, que es bastante divertido. Yo recuerdo una partida que me hice una beornida
y era una Beornida que me salió súper atractiva físicamente por tiradas de dados, así totalmente aleatorio, y fue muy divertido rolearla, la verdad. Yo te animo a que lo pruebes. Era una elfa. Espera, es que ¿cuál era el nombre, has dicho? Una Beornida. Era una mujer oso, como Beorn del Hobbit. Sí. Es que claro, dije una Beornida, dije yo, ¿eso qué es? ¿Una elfa? ¿O es una de estas ninfas que van como flotando? ¿Es una...? No, es bastante más bestia. Es bastante más bestia. Digamos que era una mujer tochísima, súper fuerte, y además es que era muy guapa. No se correspondía mucho porque no te esperas que una Beornida sea extremadamente bella, pero le salieron las tiradas. Esto es un ejemplo de cómo la tirada te puede cambiar totalmente la idea del personaje que tienes, ¿sabes? Incluso tú tienes en mente un personaje y por la tirada dices, no puedo rolear esto. O incluso llegas y le dices al máster, oye, que necesito que mi personaje sea universitario, por lo tanto necesito estos puntos para poder tener una carrera, porque si no, es que ni siquiera no tendría sentido. Y entonces el máster puede decir, bueno, pues te doy ya estos puntos y tira el resto. Para que veáis lo importante que es la creación de personaje. Cierto, a veces, o sea, en la creación del personaje, o sea, tiene que ver mucho lo que tú has dicho, el tema de la tirada. En este caso, no sé, el tema de que dices a bella y también fuerte, o sea, no estoy diciendo, joder, ya me he metido en el berenjenal, me he metido en un campo peligrosísimo. A ver, no estoy diciendo que una mujer que sea cachas no pueda ser bella. Lo que quiero decir es... Te estás metiendo en un berenjenal, Jaime. Sí. A ver cómo salgo de él. Y lo que quiero decir... Yo te ayudo. Cállate. Dicho, ya está. Pasamos a otro tema. Decíamos de los dados, ¿no? Que es muy importante a la hora de crear personajes, ¿no? Sí. Y vamos con la pantalla de máster. Bueno, yo quería comentar también que por lo que he entendido ahora lo que has dicho, durante la creación del personaje, también se tiran dados para definir unas características u otras. Se tiran dados en general. A ver, hay distintos sistemas. Cada juego tiene el suyo. Pero lo normal es que se tiren varias tiradas para que te quedes con la mejor. Esto es lo que yo suelo hacer, pero cada uno lo hace como quiera. Y te vas asignando los puntos. Entonces, normalmente, pues como en los juegos de rol de videojuegos, pues veréis que hay fuerza, agilidad, destreza, voluntad, todas estas cosas. Entonces, con lo que te ha salido en las tiradas, por ejemplo, digamos que has tirado 3 de 6 y tienes que asignarte la puntuación. Entonces, dependiendo de si es más o menos, pues tu personaje será más listo, más feo, más tonto, más voluntarioso, más pusilánime, lo que sea. Entonces, eso te lo tienes que asignar. ¿Qué pasa? Que a veces hay requisitos para un personaje en concreto, como el que he dicho, que por ejemplo necesitas que sea universitario. No puedes tener un universitario con una tirada de 9 de inteligencia, porque vas a decir, o de sabiduría, dices, no tiene mucho sentido con el personaje. Entonces eso lo puedes calibrar y lo puedes un poco matizar con el máster. Esta es una prerrogativa que existe. De todas maneras, ya os digo, vuestro guardián, vuestro máster os dirá cómo tirar las cosas, e incluso si es muy magnánimo, igual os deja hacer 3 tiradas en lugar de 2, cosas así. Claro, es que lo digo porque en los videojuegos estamos acostumbrados a tener una cantidad de puntos que poder usar y te los vas distribuyendo tú conforme te parece. Sí, es más o menos así, pero con más flexibilidad. Claro, pero dependes un poco de lo que te salga en los dados, en el caso de hacerlo así, ¿no? Sí, a ver, los dados yo creo que tienen que estar, porque es lo que le da la chispilla, ¿no? La gracia. Además, es muy difícil que te salga una tirada redonda. Que te salgan todo 18 es prácticamente imposible. Mejor echa la lotería. Entonces, lo normal es que te salgan tiradas más o menos normales. Entonces, claro, ya tú te lo vas asignando. Si te dejarán mucha cancha, pues te harías siempre un personaje indestructible, que fuera bueno en todo, y entonces eso también a la hora de interpretarlo pues no mola, ¿sabes? Siempre está guay que tengan pues sus debilidades, sus cosas. De hecho, hay juegos en los que si te coges dotes tienen un precio, y si te pones debilidades te dan ese precio para que te coges otras dotes, etcétera. Entonces te lo vas creando de esa manera. Está bien.
Me suena haberlo visto hacer en partidas en las que no he estado, por supuesto, les he visto de fuera, de lejos, pero no sabía que también se hacía en los personajes, en la elección de puntos de personaje. Está bien, me gusta. Sí, está muy divertido. Yo creo que la creación de hoja de personajes es una de las cosas más divertidas. Bueno, la que más no, porque lo más divertido es estar dentro de la acción, para mí. Pero también crear el personaje tiene su chicha. Sí, como comenté el otro día, ya dije que la propia creación del personaje es como si fuese otra partida, ¿no? Porque tienes que crearlo en conjunto con los otros jugadores, en conjunto con el máster, para que haya un poco de todo. Y con eso de la tirada, pues aún me parece mejor, porque te sale todo un poquito, entre comillas, aleatorio. Por lo tanto, es que ni el propio jugador sabe cómo va a ser su personaje hasta que no lo termina de hacer. O sea, está bastante bien. Claro, se hace para eso, para que haya esa aleatoriedad que le dé la gracia realmente. Me gusta. Mira, Sonkai dice que ha jugado al Señor de los Anillos y a la Dragonlance de D&D. Pues muy chulo, porque yo la Dragonlance no la he probado y me hubiera gustado porque la verdad es que es una saga que siempre me ha encantado. Yo siempre he jugado a Reinos Olvidados, pero muy guay, lo de la Dragonlance. Algún día lo probaré. Jaime, que llevas un rato intentando hablar. Sí, no. Perdón, Jaime. Iba a decir, bueno, está claro que lo que yo digo no importa, pues me retiro. Perdona, que es que quería responder a Sonkai, pero ya te dejo hablar el resto del podcast, va. A ver, no te pido tanto, simplemente me conformo con que me dejes hablar y me escuches. No, simplemente decir que, claro, creo que esto lo hemos dicho alguna que otra vez en otros podcasts, que el hecho de que tenga una debilidad o su propio talón de Aquiles, pues hace que ese personaje pues tenga pues mucho mayor interés. A nadie le interesa un personaje perfecto. Y la verdad es que lo hace más humano. Y aparte de todos estos juegos que estamos mencionando, la llamada del Tulu, del Star Wars, el de ¿qué más hemos mencionado? El de Señor de los Anillos. ¿Qué os parece si vamos a decir los siguientes géneros? Que yo creo que hay muchísimos. Podemos ir mencionando los diferentes géneros que hay en los juegos de rol y vamos mencionando aquellos que podrían ser interesantes. ¿Eso lo tenemos más adelante o...? Vale, perdón. No, pregunto al... Sí, lo tengo al final, pero podemos hacerlo aquí. No me quiero pues seguimos. Nada. Continuemos. O sea, no me salta la guía. Seguimos, porque tenemos aquí... Así no nos dejamos nada atrás, básicamente. Y que toca la pantalla del máster, en principio. Vale, nada, la pantalla del máster es un elemento más del juego de rol que no tiene tampoco mucha relevancia. Simplemente es como una especie de cartón que suele ser decorado, muy bonito, que suele tener la efigie del juego que estés jugando y se coloca delante del máster en la mesa donde estáis jugando para que éste haga las tiradas en secreto. Esto tiene gracia porque claro, así los personajes no están viendo lo que está pasando. Y también ahí tiene todos sus apuntes, tiene todas sus cositas y hace, es como separar un poco para que el resto no lo vea. Y nada, es un elemento más del juego de rol, no tiene más relevancia que esa. Pero la verdad es que las que venden por ahí, al que le gustan los juegos de rol se las compra porque son muy chulas. Por ejemplo, aquí yo tengo una de D&D que sale un dragón rojo precioso, un dibujo muy bonito. Entonces, nada, simplemente es ese elemento, ese pequeño elemento, pero que también tiene su relevancia. Perdón, Víctor, has dicho Dante. D&D. De Ande, vale, es que había entendido Dante, dije yo, Dante es del infierno, no entendía muy bien la relación. A ver, dragón podría venir del infierno, pero digo, ostras, Dante, cuidado que esta viene pisando fuerte. No, yo quería comentar que la propia pantalla del máster o puede ser simplemente un obstáculo visual para que los jugadores no vean lo que está maquinando el máster detrás de la propia pantalla, o puede ser incluso una herramienta que utilice el máster para colocar cosas en su parte de la pantalla. Incluso en la parte de fuera de la pantalla que da a los jugadores puede haber algunas reglas básicas para que lo tengan siempre presente y siempre a la vista, para que lo puedan leer. Mira, pues eso es muy curioso que lo digas, porque normalmente las pantallas de máster tienen esas reglas, pero por la parte interior, la que da al máster, para que son como apuntes
pequeñitos de cosas para que las recuerdes rápidamente. Es curioso porque no sé si has visto alguna, pero suelen tenerla. La única que he visto así en persona estaba así. La regla tenía por la parte de los jugadores alguna regla básica para que no hiciesen la consulta al máster, sino que la leyeran ahí rápido. Y por la parte del máster pues tenía diferentes cosas donde poder colgar lo que sea, notas, cartas o lo que sea. Sí, cada juego es un mundo, entonces te sacan verdaderas preciosidades a veces. Eso sí, las pagas porque suele ser, es material carito, pero está bien. ¿Qué suele valer una pantalla de estas? Bueno, pues una pantalla, no suelen venir solas, suelen venir pues con alguna aventura quizás o con algún elementito más. Te suelen costar unos 30 y pico, igual 40, no llegan. No está mal. Sí. ¿Y qué sería? ¿Como un DLC? O sea, sí, sería un DLC, porque realmente si tú quieres ponerte una pantalla, te coges un cartón de una caja y te la pones. Esto es simplemente porque te guste mucho y porque quieras hacer, porque te guste y ya está. No, pues está bien. Pues bueno, continuemos. Vale, pues sí, este punto yo lo planteé porque, como os he dicho, me parece lo más emocionante y lo más característico de los juegos de rol. Es esto, ¿no? Es la capacidad de potenciar la imaginación y de usar como tablero realmente el cerebro humano, la mente, la imaginación, los sueños. Y esto es una posibilidad magnífica para cualquier cosa que uno quiera expresar, ¿no? Con Jumanji no hace falta imaginación porque las cosas cobran vida, ¿no? O sea, estamos hablando ya de tableros, pues tú tiras y las cosas cobran vida. Eso sería un juego de rol muy, muy peligroso, pero también muy real. Eso sería un juego de rol literal. Directamente te metes en el rol, pero físicamente ya. Eso ya sería el máximo, ¿no? Sí. Es que, a ver, he dicho Jumanji porque hace poco que la he visto. No las dos nuevas, Las dos nuevas son... Bueno, el caso es que la antigua, la de Robin Williams, esa de pequeño yo nunca la entendí muy bien porque la vi de muy pequeño y la he vuelto a ver y me doy cuenta de que es una obra de arte, me encantó. O sea, y por esa razón ha venido a colación esto. Sí, yo la vi hace poco también y se nota cartón, pero está muy bien. Se nota el cartón. Sí, sobre todo cuando en la escena donde invocan la estampida, que entra por la biblioteca de la casa, la estampida, ahí se nota que entra el toro mecánico. Pero está muy bien conseguida. Sí, hace poco vi la nueva y la verdad es que me gustó, me entretuvo bastante. La vieja es que ya la había visto muchas veces, entonces, pero la nueva me pareció maja. La de que sale La Roca, ¿no? Sí, es que a mí ese hombre me cae muy bien, me parece muy divertido. Sí, la verdad que eso tenemos que hacerlo para otro tema, pero ya hablaremos de eso en la sesión, pero que tenemos que redefinir tus gustos. Es un tío majo, hombre, mira lo que cara tiene. De hecho es que parece que te va a soltar una hostia, pero no, porque con esa cara no puede, tío. Tiene una cara de buenazo. ¿Habéis visto la película Papá por sorpresa? Creo que sí. Me suena. Creo que sí, yo también, pero no estoy seguro. Así que no hagas mucho spoiler, porque a ver si va a resultar que no lo he visto. Vale, en ese tipo de películas el spoiler tampoco es que importe mucho, la verdad. No, el tema es que como es una película así de cachondeo, entre comillas, pues ahí es donde se ve bien su forma de actuar perfecta, que es eso, hacer ver que es súper grande, súper fuerte y enseguida te suelta un galleto y te revienta, pero después se empieza a poner caritas y te descojonas. Está muy bien, la película me gusta. Mira qué majo Gabrielius, que ha dicho que mis gustos son exquisitos. Ay, muchas gracias. Sí, iba a decir que te ha salido un auténtico defensor, ¿eh? Es de los míos, tiene buen gusto el chaval, es lo que hay, es lo que hay. Lo bueno, lo mejor. Hombre, claro. Como el vino, ¿no? Cuando es bueno se nota, ¿no? Ahí la materia prima se nota, ¿no? Mira, quería comentar yo una cosa para volver al tema, más que nada. Hubo una época en la que se miró bastante mal a lo que es la palabra rol, porque hubo una serie de problemas con gente que se puso a jugar rol en la vida real, pero con objetivos reales. O bueno, hizo destrozos en la calle, y no recuerdo si
si mataron a alguien o no, pero a alguien tocaron, a alguien le hicieron algo. Y bueno, hubo una época en la que decir que querías jugar a rol estaba súper mal visto por culpa de estas cosas. Sí, yo me acuerdo. Y no solo eso, no sé si te acuerdas también la historia de Squall, de Final Fantasy VIII, del chaval ese que mató a sus padres. Con la katana. Diciendo que era como Squall. Es que estas cosas, quiero decir, sí, siempre hay locos en la vida, pero un juego de rol como si hubieran estado jugando al parchís o como si querían hacer un TikTok. Es que estas tonterías realmente el daño que hacen es que traspasan esta idea a gente que no conoce este mundillo y creen que lo malo es el mundo cuando realmente lo único malo que hay ahí es que hay 4 locos que dan mal y que están de la olla y ya está. No tiene nada que ver ni con que sea juego de rol, ni con que el Final Fantasy, por favor, que era uno de los juegos más bonitos y más románticos y más sensibleros que he visto, Final Fantasy VIII, me lo pusieron como que era tabú, era una cosa horrible porque incitaba a la violencia. Y digo, pero ¿en qué cabeza cabe? Por favor. Hay que tener un poco de sentido común, ¿no? Sentido común e imaginación. Recordemos que en los juegos de rol esos dos aspectos son los pilares del juego. O sea, no puedes tener un juego de rol sin imaginación, pero claro, si tu imaginación se dispara y no hay sentido común, pues pasa lo que habéis estado diciendo. Bueno, y si se dispara hacia esos derroteros, es que igual no deberías estar libremente por la calle y necesitarías un poco de terapia psicológica, porque no es normal que a las personas se le dispare la imaginación por esos derroteros. Entonces... Un bozal, eso es lo que necesitan, eso es un collar con una correa bien fuerte para que no se escapen. Sí, pero sí que es verdad lo que dice Víctor, que durante un tiempo estuvieron bastante mal vistos por esa razón, porque hubo mucha propaganda negativa. Pero bueno, yo creo que eso ha sido superado porque la gente ya al final dice, por favor, locos hay en todas partes. Es el problema de cuando sale una noticia negativa de algo y que ese algo en este caso es de minorías, entre comillas, que no se comparte en la sociedad tan comúnmente. Y claro, si la única referencia que tienes es mala, pues lo tachan enseguida. Pero bueno, eso pasa con todo, sea conocido, sea poco conocido, así que es cuestión de juntarse con gente buena y ya está. Así es. Y también un poco del tema de la educación. Ahí los padres todos los aspectos que le rodean al chaval pues influirían bastante. Pero claro, a veces por el mero hecho de querer llevar el juego a un nivel más, al nivel real, pues claro, suceden este tipo de cosas. De hecho, pues a veces es por esa razón quizás es bueno tener como el tablero, ¿no? Porque establece como una serie de límites y parámetros. Pero claro, si nos saltamos esos límites, pues pueden darse este tipo de situaciones, por así decirlo. Además que en ese caso realmente juego de rol, entre comillas, porque no era ningún juego de rol en sí, eran 4 pavos que se habían inventado una serie de pruebas, como si ahora yo hago una gincana y digo, bueno, pues a ver quién pasa la prueba, ¿sabes? O sea, las similitudes con un juego de rol de esa noticia en concreto eran más que cuestionables. Al estilo Nerd, que era haciendo esta película que van haciendo desafíos y si completas el desafío, pues te van dando dinero. Y el caso es que el nivel de los desafíos iba en aumento y claro, llegaba un momento en que aquello era pues una locura porque desafiaban a la gente de estar colgado durante no sé si cuánto tiempo, 5 segundos con una sola mano de una grúa o de un edificio lo suficientemente alto para matarte. Entonces eso ya estaríamos hablando de algo que no es un juego en sí, sino de desafiarse, pues no sé si a estupidez, ¿no? Porque estamos ya diciendo de cosas que, como ya hemos dicho, pues que lo que está en juego ya es tu vida. Bueno, pues vamos a seguir, ¿no? El siguiente punto. Sí, bueno, no hemos hablado mucho de pero realmente es eso. El punto era únicamente pues hacer mención de esto, de que los juegos de rol primero lo que enfatizan es la imaginación y es eso sobre todo lo demás. Entonces, claro, lo que tenga uno en la mente es lo que sale para afuera. Y es lo guay también, es lo chulo, porque te traslada a mundos diferentes. Tú ya no estás en este mundo, estás en el mundo en el que
en el que a ti te gusta estar, como puede ser Dragonlance, por ejemplo. Entonces esa es la fuerza que tiene el juego de rol. Luego, pues vamos a hablar un poquito de los juegos de rol en vivo, que ya lo hemos adelantado antes. Los juegos de rol en vivo son como los juegos de rol de libro, pero escenificando, por así decirlo. Entonces, aquí en estos juegos de rol se juntan las personas físicamente también. Esto ya no se puede hacer, por ejemplo, por internet, como un juego de libro, que sí que se puede hacer una partida por internet sin ningún problema. En un juego de rol en vivo tienes que estar presencialmente, tienes que tratar con la gente. Prioritariamente en estos juegos de rol, las tiradas, porque se siguen haciendo tiradas, en lugar de hacerse con dados, se hace piedra, papel o tijera o señas parecidas con las manos, ¿vale? Tienen sus propias reglas. Y básicamente lo que haces y lo que prioriza en estas sesiones es la interpretación. Entonces, creo que alguien por ahí, por el chat, ha dicho que él había visto partidas de vampiro de rol en vivo en una casa grande. Esto es muy típico. Yo me acuerdo que en mi facultad se hacían partidas de rol en vivo de vampiro, que yo nunca fui a ninguna, no sé por qué, la verdad estaría ocupada con los estudios y otras cosas. Y iban vestidos de vampiros realmente, o sea, ellos iban vestidos con sus capas, con sus muy elegantes, cuando era una raza de vampiro elegante, cuando era un Nosferatu pues de otra manera, etcétera, etcétera. Y realmente interpretaban. En Vampiro existen clanes de vampiros y tienen zonas de la ciudad que pertenece a una parte u otra. Entonces quedaban en distintos sitios de la ciudad e interpretaban escenas, por ejemplo, de que había llegado un nuevo vampiro a la ciudad y se tenía que presentar al rey, al príncipe que había en ese momento, etcétera. Entonces se interpretaba. Los juegos de rol en vivo tienen eso, que tienen una gran fuerza de interpretación. También tienes que tener un poco de... Ahí ya implica que tienes que convertirte realmente en actor. O sea, te metes tanto en el personaje que ya lo estás interpretando tú, ya estás evocando los diálogos, cosa que se puede hacer también en un libro de rol, en un juego de rol de libro. Pero en los juegos de rol de libro muchas veces se tiende a decir, pues mi personaje va por la calle de enfrente. Aquí en el rol en vivo ya directamente no dirías eso, ya irías por la calle y ya te presentarías pues como Elisabetta, la vampira Gangrel y contarías tu historia e interpretarías, etcétera, etcétera. Entonces, imaginaos, esto tiene... es un poco más limitado que el juego de rol de libro, porque realmente en el juego de rol de libro tú imaginas lo que quieras, en el juego de rol en vivo tienes el escenario que te rodea limitado. Normalmente se suele hacer por escenas, es decir, ahora vamos a esta mansión y esta es la mansión del sire de no sé quién, y entonces ahí ya sucede una serie de cosas. Ya no es tan amplio como en el rol de libro, pero es mucho más interpretativo y mucho más inmersivo, para que os hagáis a la idea. Eso es como lo que hacen en muchos pueblos de las invasiones zombies, ¿no? Que cogen algunas calles del pueblo, las cierran entre comillas y hacen toda la interpretación de que llegan un montón de zombies a invadir. Entonces está la parte de los que interpretan los zombies, está la parte de los que interpretan los supervivientes, ¿no? Sí, sí, exactamente. Yo también vi una partida de rol en vivo del Señor de los Anillos cuando fui a una de las Stelcon que se celebran aquí en España, que son las reuniones de la Sociedad Tolkien Española. Se hizo una partida de rol en vivo llevada además por un chaval que se dedica profesionalmente a montar partidas de rol en vivo, imaginaos, se dedica profesionalmente a eso. Y lo que pasa es que yo no me había apuntado. Entonces, como no me había apuntado, tampoco tenía traje de hobbit, había que ser hobbit para esa edición y estuvo muy divertido, yo lo estuve viendo porque rondaba por ahí. Porque la aventura es que un grupo de hobbits, no sé cuál era la trama, pero se tiene que meter en los túmulos y aparecen tumularios. Si recordáis El Señor de los Anillos, los tumularios pues son estos seres espectrales como espíritus que son como fantasmas, ¿no? Agresivos. Entonces estos tumularios, cuando tocaban a un hobbit, lo convertían en un tumulario. Entonces ya venía alguien con el maquillaje preparado
para maquillar a ese hobbit con la cara de Tumulario y que a su vez fuera persiguiendo a los otros hobbits. Entonces se armó ahí la de Dios. Muy divertido, para que os hagáis una idea también de cómo podría ser un juego de rol en vivo. Hablando de juego de rol en vivo, yo estoy seguro de que todos, o casi todos, hemos jugado a uno que es bastante famoso, que es, ¿sabéis cómo se llama? ¿Cuál? La botella. Ah, vale. Yo creo que eso hemos jugado alguna que otra vez, ¿no? O sea... Yo creo que todo el mundo ha jugado alguna vez. Claro, así que, bueno, a ver, no hay dados, ni tampoco no ni papel de la tijera, como tú bien has dicho, pero la botella va pues dictaminando qué desafío o qué prueba tienes que realizar en el caso de que te señale. Tampoco hace falta que sea beso o desafío, todo, pues no sé, de la manera en la que que lo aplican los adolescentes, puede ser otras cosas, creo. Sí, realmente es que tú puedes hacer con esta base el juego que tú quieras, hasta donde tú quieras. Es decir, aunque no tengas un libro a mano y aunque no se haya creado nada sobre el universo que a ti te gusta, aún así tú puedes crearlo. Y tú puedes hacer, incluso decir, voy a tomar las normas de este libro que me gustan y ya me las conozco y me voy a hacer una partida en un mundo completamente diferente y voy a hacerlo. ¿Por qué no? Entonces es tan extensivo que realmente tú puedes hacerlo como quieras. Y sí, lo puedes extender también a juegos como ese o juegos de pruebas o juegos... Realmente son al final variaciones, ¿no? No es exactamente un juego de rol, pero tiene toques y tiene cositas que se pueden coger. Sí, como por ejemplo los y cristianos de Alcoy, como dice Gabrielius. Sí, perfectamente, como eso, porque realmente eso también es como si fuera un juego de rol. Unos interpretan a los moros y otros a los cristianos y realmente hacen una obra, como si fuera una obra de teatro, tal cual. Entonces, sí, podría ser también. Podría entenderse como algo así. Vamos a dejar por aquí el podcast porque se nos está comiendo el tiempo ya. Aún nos quedan bastantes o un par o tres de puntos que tocar, pero parece ser que son bastante largos, así que lo dejamos para la siguiente. Y tras tanta charla, llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos de la aldea en busca de otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. refugioelaventurero@gmail.com es donde nos podéis dar ideas, si queréis participar, decirnos lo que queráis. Luego, Alma, ¿querías tú decir la nueva dirección donde te pueden encontrar? En Instagram podéis encontrarme como @alma_mínguez. Vale, pues tenéis ahí a Alma en Instagram, luego también en Instagram a Jaime como @jbarongrau, barón con B, y tanto a Ariel como a mí nos puedes encontrar en Instagram o en cualquier otra red social como @sagagaldin. Y nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio Aventurero. Recordad de cerrar la puerta al salir, que hace frío, y buen viaje, aventureros. Muchas gracias, una semana más, y recordad rolear mucho y divertíos mucho, que para eso está la vida. Un saludo, aventureros. Un saludo, aventureros. Buena suerte en las tiradas de dados. Y bueno, despedirnos también de parte de Daniel. Y nada, hasta el próximo.